soy abogado, magíster en Derecho Empresarial, soy entrenada en negociación de la Universidad de Harvard y la idea es acompañarlos en el día de hoy contándoles un poco de los temas importantes a tener en cuenta para prevenir, digamos, aspectos que puedan impactar negativamente en el emprendimiento y asuntos jurídicos que sería bueno que tuvieran en cuenta en esta etapa en la que se encuentran ustedes. Entonces, para el desarrollo del temario, la idea es que primero hablemos un poquito del pacto entre socios emprendedores, los riesgos y vulnerabilidades jurídicas que trae consigo el emprendimiento. Hagamos un pequeño taller muy tipo checklist sobre un diagnóstico sobre cómo estamos nosotros dentro del emprendimiento frente a estos asuntos, qué tipos de cláusulas o qué tipos de acuerdos deberíamos empezar a construir con nuestros miembros del equipo de emprendimiento, y ya finalmente para que pasemos al tema de formalización de empresa y acuerdos post-formalización, que ya es lo que tiene que ver con qué tipo de persona jurídica quizás sería la que se asocia al emprendimiento que nosotros tengamos, a las expectativas que tengamos a futuro y desde luego cuáles nos presentan mayores opciones positivas que minimicen los riesgos como socios y que sean, digamos, flexibles y no sean complejas para el desarrollo comercial. Entonces empecemos un poco con el tema de qué es un acuerdo para asociar, para qué sirve, cuál es la importancia de esta temática en nuestro emprendimiento. Entonces, primero contarles que en el emprendimiento, digamos, siempre está una ilusión o una intención de sacar adelante un proyecto que desde luego tenga algún éxito, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento social en el mercado, sino además que tenga un reconocimiento para nosotros internamente de tipo económico. Esa circunstancia implica que nosotros, con las personas que trabajamos dentro del emprendimiento, dentro del equipo, se requiera realizar ciertos acuerdos sobre las etapas que van a consolidar el proyecto como tal, sobre los roles que vamos a asumir dentro del proyecto, de tal suerte de que minimicemos el mayor número de riesgos posibles. Entonces, digamos que los pactos de socios resultan como una herramienta que permite garantizar cierta seguridad jurídica para eventuales circunstancias. Yo les voy a mostrar algunos casos que incluso ya hemos tenido sobre temas que no se previeron y que cuando se surgieron ya en una etapa posterior, pues impactaron, digamos, de alguna manera negativamente en nuestro proyecto. Entonces, digamos que el pacto entre socios no es otra cosa que la posibilidad de poder prevenir a futuros circunstancias que puedan afectar negativamente a la empresa, o que si bien es cierto no necesariamente impacten negativamente a la empresa, si no se previeron antes, pues sí presentan un problema a la hora de surgir esas circunstancias. Entonces, contarles que lo primero es que este pacto entre socios que nosotros debemos identificar con nuestros compañeros es un contrato privado como cualquier otro. Así como nosotros hacemos un contrato de arrendamiento, hacemos una compraventa de un producto, nosotros también podemos hacer un pacto entre unos socios y que su régimen jurídico será un contrato privado. ¿Eso qué significa? Que las obligaciones que pactemos nosotros dentro de ese contrato van a ser exigibles entre nosotros mismos y no frente a terceros. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque no es lo mismo el pacto entre socios que los estatutos para crear una sociedad o que la creación de una empresa propiamente dicha, aunque sí sirven para el funcionamiento de esa empresa. Entonces, es un contrato, como yo me comprometo cuando hago una compraventa de un carro a entregar el carro a otra persona a pagarme el precio, aquí yo me estoy comprometiendo a hacer unas obligaciones o abstenerme a hacer algunas cosas, porque también pueden ser cosas de no hacer o de entregar algunas cosas. Entonces, es un contrato privado que se suscribe desde luego voluntariamente entre los socios o entre los del equipo del emprendimiento y que lo que quiere normalmente es regular las relaciones entre sí, cuáles son nuestros roles entre sí, los derechos que tenemos entre nosotros mismos y la forma de funcionamiento de nuestro emprendimiento. Entonces, normalmente los pactos de socios tienen por una parte el tema de cómo va a funcionar el desarrollo, digamos, de nuestro emprendimiento más allá de la creación del producto, sino de cómo se va a poner en marcha ya en el mercado, cómo vamos a funcionar internamente, cómo se van a tomar las decisiones, eso es muy importante. Somos 4, por ejemplo, en el equipo de emprendimiento, pero cómo vamos a tomar las decisiones internamente por mayorías absolutas, porque la mitad más 1, porque todos estemos de acuerdo, y si somos un número par, 2 dicen que sí, 2 dicen que no, entonces qué camino vamos a seguir cuando es por mayorías simples. Entonces es como el funcionamiento y cómo se van a tomar las decisiones dentro de nuestro emprendimiento.
que ya es lo que tiene que ver con los roles, ¿cierto? Cada uno en el emprendimiento normalmente tiene un rol. Entonces algunas personas son creativas, otras personas están en la construcción, otras personas están en la puesta en marcha, en el mercadeo, están haciendo, digamos, diferentes aspectos que todos influyen positivamente dentro del emprendimiento, pero es importante tener claro cuáles son mis compromisos frente a las actividades y desde luego cómo nos relacionamos entre los socios. En algunos emprendimientos hay una persona principal y otras personas colaboradoras, en otros no hay un principal, sino que todos tienen un puesto, digamos, de manera equilibrada, digamos que todos asumen un rol distinto, pero que en teoría de los pesos, todos tienen el mismo peso dentro del emprendimiento, depende de cómo se haya desarrollado y pensado el negocio. Entonces, digamos que es muy importante la relación entre nosotros, cómo vamos a funcionar como equipo y desde luego todo mediante la autonomía de la voluntad. ¿Por qué yo les insisto en el tema de la autonomía de la voluntad? Porque el derecho, digamos, tiene unas maneras de regularse. Están las normas imperativas, las que no se pueden cambiar, están las normas especiales, que en este caso serían las de derecho comercial, las que tienen que ver con nosotros, y está la autonomía de la voluntad, que ya es que nosotros nos vamos a obligar a hacer, y nos obligan. Entonces, por eso ese adagio que las personas dicen que el contrato es ley para las partes, ¿cierto? Que está consagrado en la ley. Claro, si yo suscribo un contrato y digo que yo dentro del emprendimiento me comprometo a hacer estas actividades, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Y me comprometo a no hacer estas actividades, por ejemplo, abstenerme de entregar una información, ¿cierto? De compartir o de publicar alguna información, de abstenerme de hacer cosas, también son unas obligaciones que va a ser ley para mí. Es decir, que ante un eventual juicio, un juez puede obligarme a realizarlas, porque yo, mediante mi autonomía de la voluntad, me comprometí a hacer esas actividades. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los pactos entre socios están basados en la autonomía de la voluntad. Se supone que todos los que los suscribimos, pues porque hicimos una negociación, un acuerdo previo y que nos estamos obligando a realizar. ¿Qué importancia tiene hacer un acuerdo para asociar? Y ustedes dirán, escucha, yo nunca he escuchado eso. Y si uno lo mira en los códigos, no está necesariamente, pero es muy común para el tema preventivo jurídico. Primero es prevenir circunstancias que puedan afectar negativamente el proyecto. Les pongo un ejemplo. Estamos 4 personas que ahorita vamos a mirar un caso que les digo, estamos un equipo de trabajo realizando un emprendimiento y alguna de las personas por alguna circunstancia familiar no puede seguir con nosotros, ¿cierto? Y se va a ir. Pero ya el proyecto está avanzando y ya hay unos aportes, tanto intelectuales como de trabajo, como de la misma ideación, ¿cierto? Y entonces está el, bueno, cuando esa persona se vaya a ir, ¿cómo va a ser su salida? ¿Cierto? ¿Le vamos a pagar algo? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Quién valora eso? No estamos en la etapa en que tenemos para pagarle algo como una empresa consolidada de me quiero y pues tome vayas, sino estamos en una etapa distinta. De pronto tenemos la propiedad intelectual y la propiedad industrial. ¿Cómo queda esa persona cuando ya pueda otra vez empezar a retomar su proyecto de vida? Podrá hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros, pero de manera independiente, generándonos competencia. Entonces es como prever circunstancias que puedan afectar negativamente. Que una persona se vaya del emprendimiento no quiere decir de todas maneras que se haga de mala fe. Puede ser una circunstancia familiar, puede ser una circunstancia de una oportunidad laboral que de pronto por las circunstancias no puede dejar pasar, puede ser un traslado de ciudad, no necesariamente tiene que ser, puede ser un tema de tiempo. De pronto el emprendimiento se estaba realizando a la par que se estaba trabajando en una entidad y de pronto no se está pudiendo cumplir con lo que uno dijo. Yo dije, mire, yo le voy a dedicar tantas horas al tema y yo no le estoy cumpliendo a mis consocios. Entonces es mejor que yo me haga a un lado, pero ¿y qué hacemos con todas esas cuestiones que se presentaron? Entonces es como prever circunstancias que puedan afectar negativamente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a valorar las cosas? Regular la forma de resolver determinadas situaciones, ¿cierto? Entonces si nosotros ya de antemano sabemos que si tenemos un conflicto o de pronto no un conflicto o un problema, sino una circunstancia que de cierta manera salga del curso normal de lo que estamos haciendo, si ya tenemos previsto cómo lo vamos a hacer, pues es mucho más sencillo, porque si ya sabemos que lo que vamos a hacer es una junta, donde vamos a hacer una conciliación, en donde la votación va a ser de esta manera, en donde se van a tener en cuenta siempre esos criterios, pues el resultado tiene que ser basado en eso, ¿cierto? Es como cuando uno hace una carne seria, un partido serio, si sale serio, no me obligue. Entonces, si yo ya anticipadamente ya sé cómo voy a resolver unos conflictos o un problema, o de pronto ningún conflicto ni problema, es una circunstancia que se sale del curso normal de las cosas, que puede ser positiva, pero que es distinta a lo que normalmente hacemos, pues eso va a permitir resolver primero de manera ágil, porque no más ponerse de acuerdo sobre cómo lo vamos a resolver,
tiempo que le va a quitar al emprendimiento y que tiene pues perjuicios económicos, ¿cierto? Entre yo menos tiempo le dedique a mi empresa y le dedique haciendo cosas que son, digamos, que no inviertan al core del asunto, pues desde luego estoy desgastando energías en cosas que no son de mi interés propiamente dicho. Entonces, como elaborar las reglas de juegos del proyecto, es como tener un traje a medida. Normalmente, una empresa tiene unos estatutos, los estatutos normalmente siempre están basados en otros estatutos que hizo otro, pero digamos las normas para sociales sí son muy a la medida, o sea, muy a como nosotros somos, cada uno tiene un rol, cada uno aporta de una manera, qué circunstancias pueden pasar, cómo las vamos a anticipar para que sean ágiles, para que no sean negativas para el proyecto y para que, digamos, haya una seguridad jurídica. Porque es que no hay una respuesta para el me voy, por ejemplo, ¿cierto? No hay una respuesta jurídica. Entonces él puede decir me voy, y no me voy, y después en un año tenemos una demanda porque queremos crear propiedad intelectual, o tenemos un competidor en 3 meses, o de pronto se paga una suma que se acuerda, pero después resulta que nos demandan la suma porque no corresponde, ¿cierto? Porque luego se dio mucho menos de lo que en verdad costaba, pero ¿cuánto es lo que en verdad cuesta? Si la norma dijera es que para valorar una empresa hay que usar estos, hay más o menos 4 métodos que se utilizan normalmente, pero hay muchos más para valorar empresas. Entonces no necesariamente los activos, no necesariamente cuando son intangibles es peor. Entonces es como esa situación en la que queremos, digamos, prever anticipadamente. Y desde luego, pues, determinación de objetivos, ¿no? Hacia dónde vamos nosotros como equipo. ¿Qué riesgos vamos a tratar de mitigar y por qué es importante los acuerdos parasociales? Pues, muy importante para riesgos como las salidas de las personas, como les decía, sobre el cuidado de la información. Puede que nosotros, cuando estemos haciendo la elaboración de nuestro emprendimiento, pues hay información que necesariamente tiene que ser reservada confidencial, porque si bien es cierto, hay muchos desarrolladores de software, nosotros estamos haciendo un plan concreto para desarrollar algo concreto y lo que no queremos es que pronto otros se enteren para que la información se disipe y puedan, digamos, crearse otros proyectos similares que nos hagan contrapeso del mercado, o información sobre las vulnerabilidades que nosotros ya identificamos que tiene nuestro propio proyecto, ¿cierto? Nadie quiere mostrar las debilidades que tiene, y las personas y mucho menos los productos. Entonces, si eso puede filtrarse en el mercado, quizás pueda ser negativo en un eventual momento. Entonces, el manejo de la información. El tema de la competencia, ¿no? La competencia en el mercado y la competencia real. Puede que dentro de nuestro emprendimiento podamos tener eventuales colaboradores que no hacen parte del equipo de emprendedores, un trabajador, un auxiliar, un practicante de una universidad, ¿cierto? Cualquier persona que de pronto tenga acceso a la información, pero no es del equipo de socios. Entonces, ¿cómo estamos manejando la información con ellos y cómo estamos manejando el tema de la competencia? Que esa persona no salga después con la información, hacerles competencia o que le hagan una oferta para que entregue la información, hacerles competencia, que es bastante común, porque en Colombia no está restringido que uno cuando tiene un trabajo, cuando tiene un trabajo, no le digan no puede trabajar en otro lugar de la misma naturaleza, porque somos un país que no tiene muchas oportunidades laborales. Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, al tema bancario, seguramente yo salgo del Banco de Bogotá y paso al Banco de Colombia y paso siempre estoy. Entonces, en el tema laboral, en segundo no es fácil restringir eso, pero sí es fácil restringir lo que tiene que ver con la información, la confidencialidad y la no competencia frente a la información que el trabajador tiene. Un contrato no puede explicar ese punto, ¿no? Claro, vamos a mirar ahora cómo las cláusulas podemos hacer el tema de no competencia, el tema de exclusividad y la diferencia entre la no competencia cuando es comercial, o sea, nosotros como socios pues, no debemos hacer competencia, al tema laboral, ¿sí? Si yo contrato a una persona aquí, somos una empresa de software, seguramente cuando ella salga aquí va a ir a otra empresa de software porque esa es su experiencia, pero lo que nos importa a nosotros no es que el trabajador salga de una empresa a otra, sino que no se lleve ni información ni la entregue allá ni la utilicen en contra de nosotros o para crearnos competencia desleal. Entonces es un poco eso, no le podemos prohibir que trabaje en una empresa de las mismas características, pero sí podemos regular el tema de la información, que en el fondo es lo más importante que nosotros dentro del emprendimiento tenemos, la información y cómo nosotros hicimos el desarrollo del proyecto. Y pues desde luego el riesgo de emprendedores como socios, que cada uno de todas maneras asume los riesgos porque hace una apuesta, le apuesta a dedicarle tiempo, recursos, creatividad, empeño, tiempo a un proyecto concreto y pues en eso se está asumiendo el riesgo, ¿sí? Cuando hace incluso capital, inversión. Entonces miremos
digamos, antes de yo entrar a explicarles qué cosas podemos hacer, qué asuntos normalmente se presentan en los emprendedores y qué podemos hacer para poder abordar con nuestro equipo de trabajo. Este es un caso que sucedió, no es esa aplicación, pero sucedió, lo tuvimos en análisis. Entonces miremos, un equipo de 4 emprendedores X realiza una aplicación móvil para poner en contacto los servicios de mensajería con restaurantes y clientes. El equipo no constituye una empresa como tal, son 4 personas, pero no hacen una sociedad como empresa, sino que están en una sociedad como de ellos. Pero 2 de los emprendedores sí son dueños de una SAS, cuyo crédito social permite la comercialización de la aplicación. Los emprendedores sacan a funcionamiento, eso es un caso que nos pasó en Barranquilla. Los emprendedores sacan a funcionamiento la aplicación para darles versión piloto gratuita y experta. Entonces, ya están en el tema de ya no la versión piloto, sino el mejoramiento y de la versión paga, ¿cierto? Que es cuando empezamos a tener, digamos, el cambio positivo para nosotros de ver la inversión. Entonces, el socio A, un ingeniero, quiere retirarse del equipo porque no cuenta con el tiempo para dedicarle al desarrollo y el mantenimiento del proyecto. Ellos no hicieron un acuerdo para eso. ¿Qué hacemos para que ese emprendedor, digamos, se pueda ir? ¿Qué aspectos podríamos tener en cuenta para su vida? Miren que ya sacamos la aplicación, porque se ríen, paso aquí, estoy tocando llagas, pero ya ven. Es que así está otra hasta que no hay contrato. Se llama eso. Así, un poco así. ¿Qué asuntos nosotros debemos tener en cuenta para la salida del ingeniero? Miren que aquí ya tuvimos en el mercado la aplicación. O sea, no estamos en una etapa tan preliminar, sino ya hay un producto. O sea, que el tema, por ejemplo, de propiedad intelectual es bastante avanzado, porque ya establecen el mejoramiento que haya aquí en adelante es los errores que presente el piloto, ¿cierto? Y ya la versión que vaya a poder ser paga o que se vaya a volver paga esa misma, puede que no vayan a hacer una versión Gold o mejorada, sino que ya se vaya a tocar empezar a pagar $1, por ejemplo. Sí, podría ser, pero miremos antes qué problemas puede presentar esto, antes de qué soluciones. También hay que tener en cuenta la... No, somos 4 emprendedores, somos 4 desarrolladores, digamos así. 4 desarrolladores y realizamos la aplicación entre los 4. Y uno de ellos se va a ir porque no tiene equipo para dedicarle al proyecto. Pues yo tendría en cuenta primero pues, la participación como tal que tenga dentro del proyecto o dentro del rendimiento. Y segundo, pues ya una tarea medir pues, cuál fue el grado o la parte específica que colaboró para ese proyecto para uno decir, venga hombre, o usted fue de la idea principal, o usted fue el desarrollador de esa función en específico, o mirar, porque cuando no hay empresa, pues uno normalmente siempre tiene como ya cada uno sus roles, tiene aparte de eso, pues ya tiene cada uno un acuerdo, usted o digamos, usted dio la plata, usted puso la idea, sí, usted la desarrolló, exactamente, usted colaboró con ahí ella, ya pues un acuerdo pues entre ellos cómo se va a hacer. El tema es cuánto le va a pagar. Entonces, ahí la cosa es, bueno, ¿cuál es su rol? Porque sabiendo el rol podemos pasar a cómo lo valoramos. Sí. Y es que miren que cuando yo digo la aplicación es todo un éxito en el piloto, es que nos pasó una cosa muy curiosa en ese caso. Decía el señor, mira, al día siguiente salimos en el EDAL, que esa empresa estaba valorada por cuántos miles de millones, y ellos me decían, pero yo tengo esta maleta y ya, o sea, ¿dónde están los miles de millones de dólares de mi empresa que yo quisiera verlos? Son especulaciones que hacían en el mercado por el éxito, al punto de que colapsó la plataforma. O sea, fue que salen en el Heraldo y toda la cosa, y yo dije, mira, dicen que somos millonarios, pero ¿dónde está la plata? O sea, era un poco como, lo sigo con mi maleta y así como me está viendo. Es el reconocimiento del número. El reconocimiento, entonces ahí usted dice algo y la marca. Como que hubo ya todo el mundo reconoce ese signo distintivo de esa aplicación, que seguramente no habían registrado. Porque sabe el proyecto piloto y un poco los ingenieros estaban pensando era que su aplicación funcionara y que como se dice en el argot,
digamos, popular que pegara, ¿no? Que la gente la bajara y que fuera una cadena de que todo el mundo quisiera tener la aplicación. Yo digo como los costeños, ponte problema. Ponte problemas de persona. Y miren, y bueno, tuvieron la fortuna de que el otro ingeniero no era una persona como digo yo, que llegó a decir, me voy, deme tanto, sino un poco me voy, ¿cómo hacemos? O sea, por fortuna tuvieron esa, sí, una posición un poco más de, bueno, queremos saber cómo hacemos este arreglo. Y una de las cosas que decían los emprendedores que sí se iban a quedar con el proyecto era, queremos que este problema se acabe aquí. O sea, que nos preocupa que cuando él se vaya, después no vaya a crearnos competencia porque sabe todos los problemas que tiene esta aplicación y todo lo bueno que tiene. Además, porque hemos hablado sobre que esta aplicación es un primer modelo, pero que lo podemos ir ajustando para grandes empresas como grandes superficies y lo podemos ir modificando y con eso podemos venderlo a... Entonces, unas modificaciones de esto, o sea, ya habían hablado de unos nuevos negocios, que es mucho más difícil regular eso, porque no está, pero él sí tiene la idea, sí se le compartió la idea. Y estaba el tema que ellos decían, no queremos que, si la aplicación supuestamente es así tan buena, que además yo no entendía por qué el señor se iba en ese momento. Pero decía, sí, no tiene el tiempo, pero haga una repliquese porque tal como iban las cosas, o como van, pues se supone que ellos iban a hacer como eso que uno quiere crear el Facebook, ¿no? O sea, escucha, que después ya me tape. Yo decía, ¿por qué este señor se va en este momento? Me parecía curioso, pero pues cada uno tiene sus decisiones muy íntimas, uno sabe cuando él decía no tengo el tiempo, que era lo que estaba pasando de Juan. Entonces yo les preocupaba, no queremos una demanda de 5 años, o de 3 años, de que hoy acordamos, bueno, te vas, te vamos a reconocer eso, y diga, sí, me parece bien, le paguemos con mucho esfuerzo, porque además estaban en una etapa donde tenían capital, pero iban a ver cómo pagarle su participación y después en 3 años no queremos, ay no, toda la vida es que nos demandó. O sea, cómo hacer para tratar de cortarlo lo más posible en el sentido de no tener conflictos, porque además no tenían conflictos personales con la persona, mucho menos, pero pues no sabía cómo se iba a comportar el mercado y cómo iban a hacer las cosas. ¿Cómo la ley cobija las renuncias por palabra? Supuestamente la ley también cobija la solidez de la palabra en un momento dado dicho. Que dice, no, yo renuncio, no tengo nada, renuncio, no, chao, pero después se le paga, lo obligo, y así dice, no, yo no renuncio. Mira, en el tema legal hay varias cosas que, si bien es cierto, hay acuerdos que pueden ser verbales, ahorita vamos a mirar un tema así. El problema probatorio es muy complejo en el tema verbal, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño diagnóstico de nosotros que hemos hablado con nuestros compañeros, porque la idea no siempre son cosas negativas. Mira que en este caso la persona se iba con buenos términos, no había tenido problemas con ninguno, pues era una situación personal que no sabíamos de pronto qué era, como no tenía el tiempo, incluso las personas como siempre fueron muy amables, pero los otros sí decían, yo quiero prevenir cualquier situación, porque además vamos a hacer un esfuerzo grande por poder valorar lo que le hizo, pagarlo económicamente, porque no tenemos todavía dividendos. O sea, sí, fue un éxito, pero es gratuita, pero está en Android, no la hemos pasado al tema de Apple, porque ahora empezaron a tener muchas, ay, que para Apple, que qué pasó, quejas de que me la bajé y no sirve, señora Lea, que hay que es para Apple. Entonces, incluso eso que les dio, que también tenían que avanzar en el tema de Apple, porque si la gente se quejaba por el para Apple, es porque los de Apple estaban interesados. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo grande para pagarle su parte y no queremos después que no más. O sea, porque vamos a sacar plata de que no tenemos para que él se vaya. Y entonces está todo en muy buenos términos, todos estaban perfectos, pero pueden subir cosas, digamos, que después puedan impactar negativamente desde el proyecto. O imagínense que ustedes lo vendan a un inversionista, totalmente un proyecto ya montado, escogen un inversionista extranjero y luego se les compra, la aplicación les compra todo y usted listo. Y después vienen a demandar a un inversionista y el señor viene y lo llama a ustedes y les dice, ¿y este cabo suelto qué? Entonces también, sí, las cosas no eran negativas, o sea, el equipo estaba muy bien desde el punto de vista social, relación social, pero no sabíamos a futuro qué inconvenientes llegar a. Entonces, digamos, en el análisis podríamos mirar, uno, el tema de formalización. Quizás si hubiésemos tenido la empresa formalizada como una persona jurídica es mucho más fácil, porque cuando tú te vas a una sociedad tienes dos opciones: vender tu participación a los que están ahí, venderle la participación a la sociedad misma o vendérsela a un tercero, ¿cierto? Entonces es mucho más sencillo.
y el tema de la propiedad intelectual industrial digamos que se maneja con la sociedad, ¿no? Pertenece a la sociedad y asimismo pues está el tema. El otro tema complejo fue la valoración de su participación, ¿no? Su participación vale 5 millones, 10 millones, 30 millones. Es que de pronto el que hace una aplicación muy exitosa y el que hace una no tan exitosa se esforzó igual. Solo que una aplicación muy cara. Y son muchos factores, ¿no? Puede ser el factor de comercialización, puede ser el logo, la marca, cómo se creó la necesidad de la gente para bajarse una aplicación. No es necesariamente el funcionamiento de la. Exacto. O sea, no sabemos qué fue lo que influyó para que una fuera la del éxito y la otra no tan exitosa. Entonces, ¿cómo valoramos su participación cuando en el tema del trabajo que usted hizo, pues es un esfuerzo importante desde el rol que usted asumió? Entonces, el tema, digamos, de valorar la participación, como tú le decías, va muy ligado a cuál fue su rol, qué fue lo que usted aportó para así poderlo valorar, ¿cierto? Pues usted fue el de la idea, usted fue el que la desarrolló, usted fue el que la comercializó, ¿qué fue lo que usted hizo? El tema de la confidencialidad de la información es muy importante, porque esa persona puede decir, me voy, tranquilo, no ven nada, siento mucho al medio, pero tiene la información y la puede compartir. No tienen que ser de mala